buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Yetzael, soy el editor web de Relatos a Granel y el día de hoy estoy aquí en nombre de Víctor, quien suele hacerse cargo de las entrevistas en video, pero actualmente se encuentra ocupado con asuntos igual de importantes que este bonito proyecto y le mandamos un saludo desde aquí. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Se trata de Jaime Freire Quirós, director del documental titulado Fuimos Revolución, y a quien quizá conozcan por su primer trabajo llamado Mensaje Interrumpido, otro documental de 2019, en el que habla sobre cómo México, desafortunadamente y como bien sabemos, es un país peligroso para ejercer el periodismo. Y algo que también es muy cierto, a mi parecer, es que el activismo social también es muy peligroso en nuestro país. En parte, Fuimos Revolución habla sobre eso, pero también de muchos otros temas igual de importantes. Este documental se enfoca en un momento histórico muy importante y doloroso, no solamente en la historia de la Ciudad de México, sino que yo también me atrevería a decir que para la historia de todo el país en general. Estoy hablando nada más y nada menos que del halconazo. En caso de que exista algún despistado entre nuestros estimados seguidores, a continuación voy a explicar brevemente qué fue el halconazo. El 10 de junio de 1971, justo cuando se celebraba el Jueves de Corpus Christi, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional salieron a las calles en apoyo a la huelga de la Universidad de Nuevo León, reuniéndose en los alrededores de la estación del Metro Normal para marchar hacia el Zócalo capitalino. La marcha iniciaría en las inmediaciones del casco de Santo Tomás, para después tomar la calle de Carpio y salir hacia la calzada México-Tacuba. Sin embargo, cuando el contingente avanzaba por Avenida de los Maestros, los llamados halcones abrieron fuego contra los estudiantes desde diferentes puntos. Por ello, esta matanza se conoce como el halconazo. Los halcones eran los miembros de un grupo paramilitar. Se trataba de jóvenes reclutados de barrios marginados y violentos de la capital mexicana que habían sido entrenados por militares del gobierno de México a finales de los años 60. Lamentablemente, a 51 años de esta brutal agresión, el evento no ha sido condenado. Luis Echeverría, quien era presidente de México en aquel año de 1971, fue jurídicamente exonerado de toda culpa en 2009 por falta de evidencia tangible, y aún se desconoce el número real de personas muertas, desaparecidas y heridas en aquel trágico 10 de junio. Aunque es verdad que cada año se descubre nueva información. Precisamente para conmemorar los 50 años de este suceso es que se realizó el documental Fuimos Revolución, que proporciona datos importantes a través de la recolección de información documental y de testimonios de algunos de los sobrevivientes. Ahora sí, Jaime, después de esta larguísima pero importante introducción, te damos la bienvenida a este espacio. ¿Nos escuchas? ¿Nos oyes? ¿Todo está bien? Perfecto, muchas gracias por la invitación, y siempre hablar de estos temas es buena idea. Claro. Sobre todo creo que reflexionar esto nos hace también cuestionar un poco sobre el estado actual que tiene el país en cuanto al activismo social y por supuesto el papel que juega el gobierno y cuál es quizá la postura de algunos que todavía seguimos en la universidad al respecto, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con la entrevista porque creo que las preguntas que tengo preparadas van a dar bastante de qué hablar porque este es un tema bastante interesante. Antes que nada, me gustaría saber cómo fue que llegaste a este proyecto de Fuimos Revolución. Tengo entendido que te gusta el contenido social, algo que a mi parecer ya se nota en tu trabajo anterior, que es Mensaje Interrumpido. Mi pregunta sería, ¿es por esto por lo que aceptaste dirigir este documental? Sí, la verdad es que hace unos años atrás, trabajando con Artículo 19, sobre, no me acuerdo muy bien cuál fue el tema, pero creo que era para archivos de la memoria y también tema de desaparecidos. Trabajamos con un historiador que es Camilo Vicente Ovalle, quien fue el que nos invitó a formar parte de este proyecto. Un año antes, platicando por ahí, quedamos que pues iba a ser el 50 aniversario, que teníamos que hacer algo, ¿no? Ni modo que pasara la fecha sin que hiciéramos algo, y bueno, Camilo y su gente tuvieron la oportunidad de
de recabar el dinero y lo necesario para hacer este documental y darnos esta oportunidad. También cabe mencionar aquí que este documental está enmarcado dentro de un proyecto más grande, que fue un trabajo de investigación bastante importante, del cual se desprendió este documental, y también se desprendió unas publicaciones que tratan el tema y pues que actualizan un poco todo lo que se ha descubierto al respecto. Ok. Sí, de hecho, algo que me llama la atención es precisamente eso. Creo que a lo largo del documental surgen datos e información que me parece es muy importante y que quizá no es muy conocida, pues, ¿no? O sea, creo que a grandes rasgos tenemos un conocimiento general de lo que ocurrió en ese momento, pero aún faltan piezas en este rompecabezas para poder tener este panorama completo. Y creo que ese es el gran valor de este documental. Algo que también me llama la atención es que ya desde los primeros minutos del documental podemos ver la recreación de la época, en este caso de los años 70, a partir de una locación que asemeja a una sala de estar y que por supuesto va a ser un espacio importante a lo largo de esta película. La pregunta sería, ¿por qué elegiste una sala, en este caso una sala de estar, y no otro espacio que podría ser más íntimo para los testimonios? Digamos, por ejemplo, una habitación. Sí, la idea sobre la sala de estar era, bueno, en realidad surgió primero porque estábamos en época de COVID y los personajes era difícil ir a sus casas, ¿no? Entonces, lo que nos imaginamos fue mejor generar un espacio que pudiéramos sanitizar, cuidar, vigilar, que estuviera protegido contra esto, y esto pues en un inicio era pasar las grabaciones a un foro, ¿no? Llegamos a la idea de la sala como una conceptualización. Lo que queríamos hacer era una cápsula del tiempo donde transitaran diferentes personajes, ¿no? Y se nos hacía que la sala era como ese lugar donde pues pasan muchas personas de tu casa, pero también son invitados. Algunas personas van a una vez, van varias veces, pero es como un lugar más común. Si teníamos que presentar una habitación, por ejemplo, con cada personaje hubiéramos tenido que presentar una habitación diferente, ¿no? En una sala se entiende un poco más como esta idea del tránsito, y podría ser así más general. Y bueno, y esa era la idea, hacer una cápsula del tiempo donde los personajes tuvieron oportunidad de leer periódicos como si fuera el día de después, ¿no? Por ejemplo, ¿quién fue? José Reveles, por ahí en las tomas y todo se ve como está leyendo el periódico del siguiente día, del 11 de junio del 71. Entonces, esa era la idea. También teníamos fotos de los personajes, de sus familiares, ¿no? Como en esta idea de llevar a los personajes físicamente al pasado, pero también mentalmente, para que las entrevistas tuvieran como algún tipo de valor más emocional, a que si lo teníamos en algún lugar más neutro, o en su casa, o en algún otro lugar así. Entonces esa era la idea de esta cápsula del tiempo, como sensibilizarlos a lo que estaba pasando y meterlos en mood para poder hacer estas entrevistas. Claro, ahora que lo mencionas, me parece que este documental, por supuesto, que está muy relacionado a la memoria, ¿no? Al final estamos hablando de una memoria colectiva, y entonces creo que hace bastante sentido que la cápsula del tiempo esté representada como una sala de estar, que como bien lo mencionas, es un espacio común, ¿no? Eso es bastante interesante. Algo muy importante señalado en el documental es la poca distancia que existió entre los acontecimientos del 2 de octubre del 68 y el halconazo. De hecho, se menciona que el tiempo intermedio fue de culpa, depresión colectiva, resiliencia y reivindicación de quienes sobrevivieron al 68 y estuvieron presentes en el trágico 10 de junio del 71. Este vínculo
fue un descubrimiento tuyo durante la realización de este documental o encontraste autores que hablaran sobre el tema? Durante la investigación del documental sí lo vimos mencionado por ahí en algunos textos, pero no sabíamos qué tanto les había afectado y qué tanto lo sentían así los personajes. Personalmente, pues no lo sabía hasta que los entrevisté y pues sí te lo cuentan como algo trágico, ¿no? Como una etapa, como un limbo, como un momento de mucha culpa, como un momento de mucho dolor y todos lo comparten, porque lo que pasa en el documental es que escuchamos que un personaje dice algo, pero ese personaje está representando como a toda una generación, ¿no? Está representando a muchas personas. Y Claro. esa es la idea detrás de estos sobrevivientes, que eran los jóvenes en ese momento, ¿no? Que eran personas de 20 años, que eran personas que estaban iniciando su desarrollo, su crecimiento, y pues ahí se nota este dolor que tenía una generación. Sí, qué bueno que mencionaste a las personas que entrevistas en el documental, porque eso nos permite pasar a la siguiente pregunta. Precisamente me gustaría hablar sobre los testimonios que conseguiste de algunos de los sobrevivientes del halconazo. Más allá de la información que proporcionan y que permite recrear lo sucedido, estamos hablando de personas que perdieron familiares, perdieron amigos, perdieron compañeros de clase incluso. Supongo que para ellos y para ellas no fue fácil hablar sobre esto frente a las cámaras. ¿Cómo fue el proceso para convencerlos de compartir sus experiencias para este documental? Lo pregunto porque considero que al final se trata de un acontecimiento que, como bien mencionas, probablemente sigue siendo muy doloroso para ellos. Sí, la verdad es que el crédito totalmente está en el equipo de investigación, que estaba comandado por Alicia de los Ríos Merino y que también estaba Gerardo Necoechea Gracia y Alonso Getino. Ellos fueron los encargados de encontrar a los personajes, hacer el primer acercamiento, ver que quisieran participar en el proyecto, hablarles de la importancia del proyecto, y una vez que accedieron a dar sus entrevistas y a participar en la investigación, pues ya después fue más fácil para nosotros, que nos pasaron el contacto y pudimos trabajar con ellos. Aquí lo que nosotros tuvimos que hacer más bien fue como un tipo de selección de personajes, porque para las investigaciones pues hubo muchísimos más entrevistados y muchísima más investigación, y aquí donde nosotros tuvimos un poco de injerencia fue en la selección de los personajes, eh, donde sí tuvimos la oportunidad de seleccionar de acuerdo a las historias, de acuerdo a lo que representaban y a los accesos y a todo, la importancia de los personajes. Pero el acceso, la verdad, es del equipo de investigación todo el crédito. De todo lo que llevaste a cabo para concretar este documental, ¿qué fue lo que más disfrutaste? Uf. Mira, me encantó conocer a los personajes. O sea, platicar con ellos desde que hablé con ellos para ver si querían hacer el documental, cuál era el enfoque del documental, y todas estas ideas, todos estos personajes tienen como unas ideas y te transmiten muchas ideas que teníamos en esa época de su vida, ¿no? Y ahorita ya son personas que pues tienen 80 años, 70 años, entonces también tienen pues ya cierta sabiduría, colmillo largo y retorcido, y siempre saber de ellos y saber de primera mano este tipo de eventos históricos, creo que es súper importante. A mí eso fue lo que más me llamó la atención desde el principio, que sabíamos que este proyecto fue bastante atropellado, fue muy rápido, salió muy de golpe, pero eso era lo que nos motivaba, poder escuchar a los sobrevivientes de esa noche, y qué mejor que de esa tarde, y qué mejor que en el marco del 50 aniversario, ¿no? Que también es
es una etapa, marcar los 50 años de este problema, pues sí es algo bastante histórico. Claro, y sí, o sea, creo que se nota bastante en el documental que todos estos personajes, más bien personas, yo diría, son personas, ¿no? Sí se nota que han llevado a cabo un proceso de aprendizaje y de reflexión y creo que constantemente están en retrospectiva de lo que ocurrió, ¿no? Creo que eso es bastante importante porque al final, en general yo creo que los documentales siempre van a ser un ejercicio de memoria y para recordar que sobre todo aquí en México hay muchas heridas que continúan abiertas y me parece que el halconazo es una de ellas. Para finalizar, me gustaría que nos dijeras, más allá de tu posición como director, ¿qué es lo que más te impactó sobre este hecho histórico a nivel personal? ¿Cómo relacionarías esto, no sé, con tu postura como estudiante, por ejemplo, como una persona que está interesada en la parte del contenido social, por ejemplo, con el activismo? ¿Qué te impactó más sobre este hecho? Yo creo que lo que más me impactó fue a nivel personal y fue cuando Martín del Campo nos contó del asesinato de su hermano que pasó hace 50 años y, y ver cómo le salía fuego por los ojos, ¿no? O sea, después de tanto tiempo y así como que es una parte que queríamos resaltar nosotros, el dolor personal, porque a veces creo que los hechos históricos pierden esta parte de que pues le pasó a unos jóvenes, le pasó a unas personas, ¿no? No les pasó a unas estatuas o no les pasó a, a, a unas hojas viejas, no les pasó a números viejos, sino que a las personas y generar esa empatía y desarrollar estos sentimientos que nos lleven a nosotros. En algún otro momento me preguntaban, tú ni habías nacido, me decía, tú ni habías nacido cuando, ¿por qué estás haciendo un documental acerca de este tema? Y creo que eso era algo que me gustaría mucho, como tratar de traer esa empatía, tratar de traer esas emociones y conectarlas un poco con las personas actualmente y que esto ayude a saber que el activismo siempre tiene buenos efectos, ¿no? O sea, al final de cuentas, toda esta generación que luchó, que muchos de ellos perdieron personas, que estuvieron en la cárcel, que les tocó algo bastante difícil, y gracias a eso, pues tenemos las pocas libertades o los pocos avances en cuanto a derechos humanos, en cuanto a varias opciones de voto y cosas así, de las que nosotros ya nacimos con ellas, pero pues costó eso. Entonces creo que a Sí, nivel personal fue lo que más me llamó la atención y eso es lo que quería dejar en el documental, esperando que a nuevas generaciones les tocara un poco este tipo de historias. sí, y yo personalmente considero que sí consigues eso. Creo que es un documento que permite también eh, que nosotros, los jóvenes, los estudiantes, yo creo que la sociedad en general nos cuestionemos cuál es nuestra postura al respecto. Porque como bien dices, de repente sí, como que dicen que ya lo pasado, pasado, ¿no? Hay que dejar que la corriente fluya. Y sin embargo, me parece que como sociedad sí tenemos varios asuntos que no hemos resuelto. Uno de ellos, por supuesto, que es el halconazo. Tenemos el 68. Más próximo tenemos también lo que desafortunadamente ocurrió en 2014 con Ayotzinapa y muchos otros casos de los que ni siquiera nos hemos enterado, por ejemplo, ¿no? Y eso apenas es una de tantas heridas que tenemos, que bueno, recordemos que pues también hay gente que desaparece nada más por cuidar el medio ambiente, por darle refugio a migrantes, en fin, el problema es complejo y me parece que Fuimos Revolución ayuda a entender un poco esta gran complejidad que tenemos. Para finalizar, ahora sí, me gustaría que nos respondieras antes de despedirnos si actualmente te encuentras desarrollando algún otro proyecto que te gustaría adelantar para nuestros seguidores. Sí, ahorita estamos desarrollando otro proyecto donde estamos tocando el tema de desaparecidos.
tuvimos la oportunidad de trabajar con un colectivo en Veracruz, donde tienen un personaje muy particular que es un buscador, ¿no? Que a mí se me hace muy fuerte tener este nuevo oficio de la guerra. O sea, hay tantos desaparecidos, hay tantas personas buscando a sus familiares que tienen que contratar, pagarle un sueldo a unas personas para que haga un poco el nuevo documental. Y lo que más me llama la atención es que tenemos a un personaje que tiene como ahí alguna conexión con la muerte, y gracias a esto ha tenido en sus sueños, a veces tiene señales que lo llevan a encontrar fosas clandestinas. Creo que ahí es donde se hace un tema muy interesante. Es algo que se ha tocado en bastantes documentales últimamente, y mucho desde el punto de vista desde las madres, y lo que yo quiero hacer es tocar este tema de los desaparecidos desde el punto de vista de un buscador, de un desenterrador más bien. Sí, pues parece que estás desarrollando un trabajo muy interesante ahí y bueno, tu servidor va a estar muy al pendiente de tus próximos trabajos. Y por supuesto invitamos a nuestra audiencia a que también se encuentren al pendiente del trabajo de Jaime, porque es muy interesante. Muchas Jaime, gracias. pues muchas gracias por estar aquí. Fue un gusto poder platicar contigo sobre Fuimos Revolución. Realmente es un documental que merece ser visto por más gente. Recuerden, gente bonita que nos escuche y que nos ve, que pueden ver el documental aquí en YouTube. Lo encuentran como Fuimos Revolución en el canal oficial de Circular Morelia. Además, este filme se encuentra acompañado de una serie de 7 episodios que también pueden ver ahí a manera de complemento. Aprovechen estos materiales audiovisuales que son valiosos en tanto permiten conocer con mayor profundidad uno de los eventos históricos de nuestro país que sigue siendo una herida abierta en nuestra memoria colectiva. Jaime, reitero mi agradecimiento. Muchas gracias por compartir aquí todo proceso creativo para poder realizar este documental. ¿Hay algo más que quieras agregar? Sí, bueno, lo único que me gustaría es decir que es importante conocer la historia para no repetir los mismos errores, y este tipo de procesos tienen mucho tiempo, a pesar de que ahorita pues pareciera que en los últimos años se ha exponenciado y tenemos ahora más de 100,000 desaparecidos en el país. Viene de mucho tiempo atrás, solo que antes no los contábamos, ¿no? Y ahí es donde se entiende como la violencia no es que de repente desató, tiene mucho tiempo. En un principio era desde el Estado, ahora es de crimen organizado y de Estado y desde todos lados. Y bueno, para eso es importante conocer estos hechos históricos que marcaron a diferentes generaciones, y que seguro algo de todo lo que pasó ahí nos está llegando a nosotros. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que esta tarea es bastante importante para poder tratar quizá de transformar nuestra realidad, que desafortunadamente parece gris y a veces como que sin, pues es triste lo que pasa, ¿no? O sea, es complejo y es triste, y creo que cada quien desde su posición debería hacer algo para transformar su realidad social. Pues muchas gracias nuevamente, Jaime. Fue un placer platicar contigo y esperamos tenerte aquí cuando termines el documental que acabas de mencionar. Hasta la próxima y nos vemos luego, querida audiencia. Bye.